Voy a continuar, como quien dice, con lo que nos predicó el hermano Juan la semana pasada o hace 2 semanas. Ok, sí. Sí. Y esta predicación la preparé para enseñarla mañana. Unos hermanos de Guatemala y El Salvador y no me pidieron esta lección, pero me dijeron que sí podía predicar. Y dije, sí, no voy a predicar el domingo, voy a estar libre para el lunes. Vamos a ir a Números 14 y vamos a leer el versículo 26 al 35. Vamos a leer bastante. Okay. Y hoy vamos a hablar sobre una doctrina muy, no nomás en la Iglesia Católica, que enseñan el pecado original, pero los de la Atalaya y otras denominaciones enseñan el pecado innato, que viene siendo lo mismo, pecado original o pecado innato. Los de la Atalaya, pero a ellos no les gusta oírse como, como católicos, entonces dicen el pecado innato, pero es la misma cosa. Y y también en muchas de las iglesias protestantes se enseña, indirectamente se enseña también el pecado original, pero le llaman perversidad total. O sea que uno nace totalmente perverso. Yo no sé cómo pueden decir eso, ¿verdad? Pero yo creo que el problema es adelantándose en el estudio de Dios. Okay. En la palabra de Dios hay una orden. Okay. Y los hermanos del primer siglo, primero, los primeros cristianos tenían lo que se conoce como el Antiguo Testamento, y ya no le quiero llamar Antiguo Testamento ni la ley vieja, quiero mejor llamarle la historia. Okay. Y en la palabra de Dios vamos a darnos cuenta que los que escribieron nunca usaron las frases que usamos nosotros. Okay. Y creo que debemos de empezar a adaptarnos a usar las frases que ellos usaron en el primer siglo y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Números 14, empezando en versículo 26, voy a tener que darles una idea de lo que pasó aquí. Okay. Los israelitas que salieron de Egipto ya están preparándose para entrar a la tierra de Canaán. Okay. Pero lo que hicieron, enviaron 2 espías. Okay. Y a veces pensamos que Dios era la idea de Dios, pero no era la idea de Dios, era la idea del pueblo. ¿Para qué necesitan espías? Para ver si podemos ganarles, si podemos conquistar la tierra. Pues acaban de salir de Egipto, el poder imperio más poderoso de todo el mundo, y Dios con mosquitas y con zancudos y con ranas los dominó, y por fin con la muerte del primogénito. Okay. Ellos no necesitaban enviar espías, pero de todos modos convencieron a Moisés y los mandaron. Mandaron 2 espías. Regresaron los 2 espías y le dijeron al pueblo, en verdad la tierra es buena. Traían unos racimos de uvas. Y este es el fruto de la tierra. La tierra está muy buena. Okay. La tierra en verdad fluye leche y miel. Pero dijeron, las ciudades están fortificadas, amuralladas. Y allá viven los hijos de Anac. Son gigantes. Nosotros parecíamos como hormiguitas, como chapulines, como langostas enfrente de ellos. Okay. Y 10 de los espías desanimaron al pueblo y dijeron, no podemos entrar. Okay. Ahora vamos a tener que morirnos en el desierto. Okay. ¿Y qué va a pasar con nuestros niños? Y van a perecer también ellos. Bueno, Dios se enojó. Okay. Y le dijo, Moisés, hazte un lado, ahorita voy a acabar con esta gente. Y Moisés dijo, no. Okay. Si acabas con la gente, los pueblos van a decir, los pudo sacar de Egipto, pero no los pudo meter en la tierra. Entonces Dios oyó a Moisés y le dijo, mira, está bien, he oído y se va a hacer conforme a mi misericordia. Okay. Ahora, en versículo 26 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan.
Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, la verdad, no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Ahora, en el versículo 30, ahí cuando dice, alcé mi mano y juré, cuando Dios jura, no se puede hacer para atrás. Y Dios juró. Esta gente no va a entrar. Los únicos que van a entrar van a ser los de 20 años para abajo, porque los de 20 años para arriba, que murmuraban contra mí, no van a entrar. ¿Okay? Y de los 10 espías, nomás 2 van a entrar. ¿Okay? Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeliones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y por eso es que una generación normalmente son 40 años. Okay. Y aquí tenemos aquí los 40 años, uno por cada día, ¿verdad? Porque ellos entraron y estuvieron 40 días, espiando la tierra, recorriendo la tierra y regresaron. Un día, un año por cada día. Y hasta que esa generación quede sepultada, o sea, queda postrada en el desierto. 35. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Okay. Algunos de los que estaban ahí dijeron, bueno, ok, estamos convencidos, vamos a ir a atacar. Dijo Moisés, no. Si atacan ahora, yo no voy a estar con ustedes, dijo Dios. Okay. Les va a ir mal y se les fue mal. Así es que esta generación va a quedar postrada, van a morir en el desierto. Los únicos que van a vivir son los de 20 años para abajo, que eran sus niños. De 19, 20 años son niños. Bueno, se consideraban todavía como adolescentes o se consideraban como todavía bajo el control de los padres. Okay. Así es que sus niños que ustedes dijeron que iban a ser por presa, ellos van a entrar a la tierra. Okay. Y dice ahí que ellos van a cargar con sus iniquidades. Okay. 40 años. Okay. Si no, ellos entrarán ya. Pero por 40 años, ustedes se van a ir muriendo y ellos los van a ir enterrando hasta que se acabe esta generación y luego van a entrar. Okay. Ahora, aquí vemos que Dios no va a castigar a los niños por el pecado de los padres. Okay. Van a morir los adultos, pero los niños no. Okay. Y la doctrina del pecado, como les digo, innato, original, es falso, hermanos. Okay. Y este cuadro está de acuerdo con lo que Dios desde el principio les va a enseñar o les está enseñando, porque la idea siempre persiste, ¿verdad? Que a lo mejor algo hicieron los padres y ahora los hijos están cargando con el pecado de ellos. Okay. Pero no es así. Okay. Y Dios aquí dice, ellos son inocentes. ¿Por qué los voy a castigar a ellos con ustedes? Ustedes son los rebeldes. Okay. Los niños muchas veces van a seguir el ejemplo de los padres. Okay. Pero no es culpa de ellos. Okay. Pero sí los hijos quieren seguir un buen ejemplo. En este caso, mal ejemplo, dice Dios, yo voy a arreglar ese problema ahorita. Okay. Van a morir ustedes, pero ellos no. Y eso es lo que quedó como ejemplo para ellos, de que Dios va a castigar a cada uno según su propio pecado. Okay. Nosotros no heredamos el pecado de Adán y Eva, ni el pecado de nuestros padres. Okay. Entonces, cuando
cuando la gente enseña esto, la Iglesia Católica y otros, lo que pasa está que muchas veces leen primero las cartas de los apóstoles. ¿Okay? Pero vamos a darnos cuenta que si empezamos del principio, nos vamos a dar cuenta que cuando llegamos a las cartas de Pablo, vamos a entenderlo de otra manera, porque ya está establecida la verdad de Dios. ¿Okay? Ahora, en Malaquías capítulo 3 y versículo 6, vemos que Jehová no cambia. ¿Okay? Y nos han enseñado, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento Dios era de esta manera, pero en el Nuevo Testamento Dios es así. Es el mismo. ¿Okay? Y por eso le dice al pueblo de Israel que ellos todavía están de pie porque Él no cambia. Nosotros sí cambiamos, pero Él no cambia. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa y Él cumple con la promesa, tiene un plan y no lo va a cambiar. ¿Okay? Si yo no cambio, pueden confiar en mí. ¿Okay? Y desde el principio Dios les dijo, ¿verdad? Yo los voy a cuidar. Y a los que estaban como David y también la tribu de Judá, los que estaban como los líderes, dice Dios, yo voy a cumplir mi plan, pero si sus hijos se portan mal, los voy a castigar, pero voy a cumplir con el plan. ¿Okay? ¿Por qué? Porque le hice una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y no voy a cambiar, se va a cumplir. ¿Okay? Así es que Jehová no cambia. Entonces, cuando decimos que el Antiguo Testamento ya no es para nosotros, lo que estamos haciendo, estamos cortando en la mitad, o sea, estamos aquí en nuestras mentes eliminando desde el principio una parte del consejo de Dios y le vamos a poner más prioridad a la otra parte. ¿Okay? No, las cosas de Dios no trabajan así. ¿Okay? Y como les dije, esta lección va a ser para estos hermanos allá, pero de una vez la voy a enseñar aquí. Ahora, lo que leímos ahorita aquí en 14, números 14, fluye con la ley y con todas las escrituras. ¿Okay? No puede haber ninguna contradicción. ¿Okay? Ahora, nomás quiero decirles un poquito más de esto sobre cómo quiero cambiar un poquito la manera que vamos a hablar del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y van a notar con el tiempo, ¿verdad? Que yo ya no voy a usar la frase Antiguo Testamento. Después les puedo explicar por qué. Pero sí quiero usar las frases que usaban, no solamente Jesucristo y los apóstoles, pero también Moisés y David. ¿Okay? Ahora, aquí en Juan 5:39 dice el Señor, escudriñar, ¿qué? Las escrituras. No van a encontrar ningún pasaje en la Biblia donde dice escudriñar el Antiguo Testamento. O vamos a ir al Antiguo Testamento. No, siempre va a ser las escrituras, las sagradas escrituras o la palabra de Dios. Nunca vas a encontrar esa frase Antiguo Testamento. ¿Dónde? Antes decía las personas del Viejo Testamento. Todos dicen la vieja ley, pero no. Okay. No, lo que sí vamos a encontrar son las escrituras. Okay. La otra, nomás para confirmar, se encuentra en Romanos capítulo 3. Y ahorita le voy a dar un comentario. Aquí, Romanos capítulo 3 y versículo 1, que está hablándole a gentiles y a judíos, ¿verdad? Y aquí en esta parte le está hablando a los judíos, a los gentiles, que tienen problemas en la iglesia. ¿Okay? Y Pablo quiere convencerlos que, mira, es solamente un pastor, ¿okay? Solamente tenemos una cabeza, es un solo rebaño, es una sola iglesia, compuesta de gente de diferentes razas, ¿okay? De diferentes naciones, en este caso la raza de los judíos, los hebreos, y los gentiles, pues alemanes, italianos,
quién sabe qué será. Todos los demás, nosotros mexicanos. Pero dice el 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Habrá una ventaja que tiene el judío? Dice, sí. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Él no le está diciendo a los gentiles que se circuncidan, sino que le está diciendo, ¿qué ventaja tienen los judíos, los que fueron circuncidados, la circuncisión? Mucho, dice. Okay. Sobre un gentil, los judíos tenían ventajas. Okay. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Israel y visitamos una sinagoga o visitamos una sinagoga donde han aceptado a Cristo, nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque ellos desde que estaban chiquititos les enseñaron la ley. Nosotros apenas estamos empezando. Yo tenía 27 años cuando conocí a Abraham. Yo no sabía quién era Abraham, Isaac y Jacob. No sabía la historia de ellos. No sabía la historia de David ni de Ruth. Nada. Lo único que sabía es que ahí está una persona en una cruz clavada. Es todo. Y murió por mis pecados. Es todo lo que conocía. Okay. Y muchos de nosotros conocemos nuestro conocimiento de la historia antigua está bien limitada. Ellos tienen esa ventaja. Años y años. Esta congregación aquí empezó en 1987. ¿Ok? Allá por la Mulegé. El 86. ¿Okay? O sea que vamos a cumplir, ¿qué? 40 años. ¿Ah? Las sinagogas tienen cienes y cienes y cienes de años. Sus hijos ahora y luego los nietos, así, ya tienen todo lo que se va acumulando de conocimiento. Tienen ventaja. ¿Ok? Primero, dice el 2, en todas maneras, primero ciertamente se les ha sido confiada, ¿qué? La palabra de Dios. No dice el Antiguo Testamento. No dice la Biblia. La palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios. Y si quieren, pueden, 2 Timoteo capítulo 3 del 14 al 18, dice ahí que las Sagradas Escrituras. Tu abuela y tu mamá te enseñaron las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio por la salvación que está en Cristo Jesús. La Sagrada Escritura. Y un hermano dijo, yo pensaba que ese era el Nuevo Testamento. No podía ser el Nuevo Testamento, porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Así es que como estamos hablando de la Biblia o de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ellos nunca usaron esas frases. Usaban la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios. Okay. Bueno, vamos a mirar entonces un poquito aquí de este. Vamos a ir a Deuteronomio 24, versículo 16. Mucho antes de Pablo, mucho antes de los apóstoles, okay, mucho antes de lo que sucedió lo que sucedió en el desierto, ¿verdad? Donde Dios dijo, nomás los niños me los van a dejar, ellos sí van a entrar, okay, ellos son inocentes, okay. No van a sufrir por el pecado de los padres. Eso se encuentra en Deuteronomio, capítulo 24. Okay. Y se va a repetir después en el libro de los Reyes. Okay. Y se va a estar repitiendo. Okay. Dice Deuteronomio 24 y versículo 16. Y aquí tenemos una serie de reglas o de sugerencias, consejos. No, más bien órdenes de Dios en el comportamiento de la gente. Okay. Y todo esto no lo hemos fallado nosotros, hermanos. Okay. Porque lo que leemos en las cartas están basadas en esto. ¿Cómo te debes de comportar? Porque Dios sabe cómo pensamos. Okay. Antes de que tú pienses algo, Dios ya lo pensó. Y Dios nos corrige para conducirnos en una manera aceptable a Él. Okay. Ahora, el 16, una de las muchas reglas dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esa es
Ese es el fundamento. ¿Okay? Cada uno morirá por su pecado. Muchas veces los niños sufren por las decisiones de los padres. ¿Okay? Pero en cuanto a la relación con Dios, eso no molesta. Simplemente los niños van a sufrir. Okay. Yo creo que todos, bueno, puedo estar, puede haber excepciones, pero yo creo que todos sabemos que nuestros padres no vivieron vidas ni en Cristo. Okay. Quizás eran de otra iglesia. Mi papá, yo no creo en Dios, me decía. Ya después empezó a admitir que a lo mejor se hacía un Dios y acompañaba a mi mamá a las misas, ¿verdad? Pero mi padre decía, no existe Dios. Okay. No existe. Y yo puedo entender por qué mi papá pensaba así. Porque desde que estaba chiquito mi papá sufrió mucho, mucho, mucho. Dijo, pues ¿dónde está Dios? Y pues yo imagino que le hacía oración a la cruz, a la Virgen, lo que sea, pero su vida siguió igual. Entonces mi papá dijo, no, ni te creas. Es más, yo viví con sacerdotes, es una bola de sinvergüenzas. Ah, bueno. Pero mi papá no me enseñó. Okay. Pero los pecados que cometió mi papá eran un resultado de la ignorancia, ¿verdad? Nunca conoció el evangelio de joven. Pero lo que él hizo no me afecta a mí. Y mi vida, antes de conocer a Jesús, yo les digo, yo era bien travieso. Okay. Pero yo voy a contestarle a Dios por mis pecados. Okay. Y gracias a Dios que yo no le puedo pasar mis pecados a mis hijos. Cada uno, como dice aquí, cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. Varones, ¿qué haremos? Cada uno de vosotros arrepiéntanse y bautícese. Como dice Juan, que a veces le preguntan, bueno, si me bautizo yo, mi familia, no, dice. La fe no es familiar en el sentido de que el papá cree y todos los hijos quedan redimidos con él. No, cada uno va a morir por su propio pecado si no se arrepiente. ¿Okay? Ahora, en Juan capítulo 9, vemos de aquí empezó la lección Juan, el domingo pasado, ¿okay? Que vinieron Jesús y los apóstoles se acercaron allí y miraron a un ciego. Dice Juan 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Okay. Es otra cosa si a los 30 o 40 años quedaste ciego. Okay. Pero cuando naces ciego, es diferente. La gente tiende a pensar de otra manera, ¿verdad? Sí, yo sé por qué está ciego. ¿Por qué? Pues se agarraron un pleito y le dieron con un bate en la cabeza y quedó ciego. Yo conocí un hermano, el hermano niño, que antes le gustaba entrar a las cantinas y todo, traía una pistola. Era muy prepotente y un día le madrugó a una persona, porque sabía que trae pistola, y le madrugó y le pegó con el bate en la frente y quedó ciego. Así es que dice, no, pues él quedó ciego por andar de soberbio y de tomador y iracundo, pero cuando nace un niño ciego, o sea, nace un niño con defectos, okay, uno piensa. Yo me acuerdo cuando murió mi hija, la primera, okay, que alguien dijo, ¿qué hicieron los padres para que la niña naciera con esa enfermedad? Obviamente la persona es ignorante de las cosas de Dios. Okay. En Juan capítulo 9 y versículo 1 tenemos este caso donde Jesús vio a un ciego de nacimiento. Okay. Y le preguntaron sus discípulos, el Señor siempre se esperaba que le hicieran preguntas o esperaba que ejercieran una fe. Okay. Y muchas de sus preguntas muchas veces lo frustraban al Señor, pero
Él entendía que eran niños en conocimiento, necesitan ayuda. ¿Okay? Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Cómo puede pecar uno en el vientre de la mamá? Entonces la otra pregunta sería, bueno, a lo mejor sus papás. Pero la idea es esa, ¿verdad? De que de alguna manera el pecado. Ahora, un niño puede nacer ciego por las acciones de sus papás. ¿Ok? Pero no nace en pecado. No es por el pecado, sino que a veces los padres, como muchas veces, ¿verdad? Cuando la mamá está embarazada, se ponen a tomar, se ponen a usar drogas y los niños salen malitos. Por el pecado de los padres, pero salen enfermitos, pero el pecado de los padres no se pasa al hijo, nomás las consecuencias del pecado de los padres. Entonces aquí le preguntaron al Señor, ¿quién pecó? ¿Él? ¿Cómo va a pecar? ¿O sus padres? Ahora en versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, este cieguito, este ciego, creo que tendría unos 40 años, no tuve chance para revisar todas las escrituras, pero creo que se menciona que tenía arriba de 40 años, ¿ok? Pero este cieguito, antes de mirar, él ya estaba manifestando las obras de Dios. ¿Por qué? Porque no se quejaba de que estaba ciego. Y tomó ventaja de que estaba ciego. Todavía tenía oídos. Y se la pasaba cerca de donde se predicaba la palabra de Dios, porque ese cieguito se sabía toda la palabra de Dios. Y le dijo a los que le estaban interrogando, les dice, desde el principio, versículo 32, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿Cómo estaba tan seguro él? Había oído la palabra de Dios. Desde que podía oír y entender, oyó, se la llevaba oyendo la palabra de Dios, porque él tenía esperanza. Quería tener esperanza. A lo mejor por ahí dice, ¿verdad? Que Dios sanó a un ciego, a uno que nació ciego, pero él se dio cuenta, no. Desde el principio, dice, desde Génesis, he oído la palabra, desde Génesis, y yo no me acuerdo oír que Dios le abría los ojos a un ciego, que había nacido ciego. Especifica que uno que nació ciego. Okay. Y de esa manera, este cieguito estaba manifestando las obras de Dios. Nos dijo un hermano en Cuba, hermano, ¿cómo la ve aquí en Cuba? ¿Cómo la ve? Y me acuerdo que Mike le dijo, pues lo que yo veo es que puedes servir a Dios bajo cualquier gobierno, aunque sea comunista. Okay. Y lo que vemos, esas son las obras de Dios que se manifiestan. Y este cieguito está manifestando que puede servir a Dios aunque esté ciego. Okay. Aunque seas cojo, no importa. Mientras tienes tu espíritu intacto y tu conciencia y tu mente, puedes servir a Dios. Okay. Y así es que antes de que recibiera la vista, él ya estaba manifestando las obras de Dios. Y lo vemos en la manera que está hablándole a los educados. Okay. Porque le dijeron, tú eres un discípulo de él, versículo 38. Y ellos dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que Dios habló con Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Y el hombre les respondió, pues esto es lo maravilloso, pues esto es lo que llama la atención. Esto es lo hermoso de esto, que vosotros no saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Las obras son las que cuentan, ¿no?
Es lo que cuenta, para que se manifiesten, dice el versículo 3, las obras de Dios. Esa es una obra de Dios, no puede ser una obra de un pecador, pues. Y no pueden ustedes entender eso, ustedes están ciegos, no pueden ver. Dice, yo podía ver antes de recibir la vista. Y ustedes pueden ver y no pueden ver. No pueden entender. Okay. Y pues lo patearon, le dijeron en el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste de todo el pecado. Todavía persiste esa idea, pues. Tú naciste del todo en el pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Okay. Expulsaron. Pero ¿de dónde sale esta idea? Yo sé que la idea del pecado original, el pecado innato, o de que nacemos totalmente depravados, yo sé que no es de Dios, estoy completamente seguro que no es de Dios. ¿Por qué? Por lo que dice el Señor en versículo 3. Respondiendo a Jesús, no es que éste pecó, okay, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. En esta versión no se encuentra la palabra, pero en otras versiones sí se encuentra. Y la palabra es al contrario. Y aquí nomás dice no. Pero en el griego dice al contrario. No es que pecó ni sus padres. ¿Qué significa eso? Al contrario. Al contrario. Esta idea del pecado original, no es de Dios. Y yo estoy seguro que no es de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no pecó ni sus padres. Okay. Y cuando dice al contrario, quiere decir que ningún niño nace así. Okay. Ningún niño nace en pecado. Ahora, en la antigua historia encontramos versículos que en mi opinión son mal entendidos. Salmo 51 y versículo 5. Okay. Y el problema aquí, hermanos, es mire, que primero lean las cartas de Pablo sobre diferentes temas, ¿okay? Y luego van al Antiguo Testamento para buscar, para confirmar lo que ya creen. ¿Okay? Pero aquí en Salmo 51 y versículo 5 dice, he aquí en maldades he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que por medio de mi madre yo heredé el pecado de mis padres. Hermanos, primeramente tenemos que mirar el contexto. Y muchas veces tenemos que leer más que el contexto inmediato. Okay. Vamos a leer en contexto. Dice el versículo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cómo nos va a juzgar Dios a nosotros si Dios hizo que pasaran los pecados de nuestros padres a nosotros? Dice, entonces, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? Y aquí está diciendo, contra ti he pecado. Yo he pecado, no mi papá. ¿Okay? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿qué significa ese versículo 5? En pecado me formó mi madre. Okay, ahora,
Este pecado al que se refiere, todos están de acuerdo, ¿verdad? En el encabezado dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a Natán, el profeta. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, David estaba ya relajando de las guerras, estaba confiado y subió a la azotea y allá miró una mujer que se estaba bañando. Tuvo que tener ojos muy buenos, porque dijo, ¿quién es esa mujer? ¿Okay? ¿Quién es esa mujer? Y le dijeron, ella es la esposa de Urías, el hitita. Tráiganmela. Y dice que se la trajeron, la tomó y se acostó con ella. Y resultó embarazada. Y ahí empiezan los otros problemas, ¿verdad? ¿Cómo podemos esconder el pecado? Pues llámale a Urías del frente, que venga a su casa y que se pase unas noches con su esposa y así podemos calcular que se embarazó, pues, de su esposo. Pues viene Urías y le dice a David, yo no me voy a quedar, no voy a ir a la casa de mi esposa. Mis soldados están allá durmiendo afuera en el... A ver, dímelo. ¿Cómo? Interperie. ¿Verdad? Yo voy a comer lo que comen ellos y voy a dormir como duermen ellos, le dijo. ¿Qué voy a hacer, David? Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a matar, pero lo voy a hacer de una manera que parezca que murió en el combate. Y le hizo una carta a David y se la entregó a Urías y le dijo, esta carta se la llevas y se la das a Joab. Y en la carta decía, cuando se acerquen a la ciudad y el combate esté recio, se retiran todos y dejen a Urías solo allí para que muera en la batalla. Y así se va a resolver el problema. Esa historia queda muy bien con lo que está confesando aquí David. ¿Entienden? Y no está hablando aquí de que el pecado al que se refiere aquí es el pecado que heredó de sus padres, en ninguna manera. David, como nosotros, nació en un mundo pecaminoso, en un mundo que nos rodean muchas tentaciones, así como nosotros y nuestros hijos que tenemos, igualmente han nacido en unas naciones corruptas. ¿Okay? Nuestros jóvenes están rodeados de fornicación, de la tentación de la fornicación. Están rodeados de la tentación de las drogas. Okay. Están rodeados de malas amistades que te quieren separar de Dios. Son raros los adolescentes que conservan su virginidad para el matrimonio. No nacieron en pecado. Es raro. ¿Por qué? Porque nacieron en un mundo lleno de pecado, están rodeados de tentación. Es rara la persona que se casa en blanco, es blanca por dentro. Es rara. Porque vivimos en este mundo y eso es lo que se refiere aquí. Aquí en maldad he sido formado. No que Dios lo formó en el vientre de su mamá con el pecado de su papá o su mamá. Y en pecado me concibió mi madre. Cuando entró al mundo, era un mundo. David nació en un tiempo como Samuel, bien feo. Bien feo. El sacerdote era Elí. ¿Recuerdan Elí?
lo que hacían sus hijos, los sacerdotes. Para empezar, en la casa de Dios, en el santuario, ahí estaba, ya estaba mal la cosa. Y ese fue el mundo en que nació David. Guerras, tentaciones, tuvo que huir con sus 400 hombres que eran tremendos. Y David le pedía a Dios, líbrame de esta gente. Son malos estas personas son malas. Okay. Y pero es raro, me dijo mi amigo, Raimundo, ¿dónde puedo ir a vivirme donde mis hijas no tengan que batallar tanto con la maldad? Bueno, te puedo ir para el Polo Norte si quieres, le dije, porque no importa dónde vayas a este mundo, hay problemas. Donde quiera que vayas, no importa. Para terminar, tenemos un asunto que tenemos que clarificar. Se encuentra en la segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 3. Y también aquí les tengo que explicar un poquito lo que pasó. Y no tengo tiempo para leer todo el pasaje, pero ya David está gobernando en Hebrón. Estuvo huyendo de Saúl como por 20 años, no sé cuánto tiempo anduvo huyendo en el desierto. Por fin muere Saúl y Jonatán en la batalla contra los filisteos. Y David empieza a gobernar, empieza a reinar en Hebrón y allí reinó 7 años. ¿Okay? Y mientras tanto, él quería hacer la paz. Y sí hizo la paz. Vino el general de las tribus del norte, fue a Hebrón, hizo la paz con David y le dijo, yo te voy a entregar las tribus del norte, te las voy a entregar para que se haga solamente una nación bajo tu reinado. Y el que hizo eso se llamaba Abner, que era el general de Saúl. Entonces Abner hace la paz con David y dice, voy a ir y voy a hablar con las gentes y te voy a traer el reino del norte. Okay. Y se va y llega Joab y le dice, ¿quién era él? Pues era Abner. ¿Y por qué no lo mataste? ¿Por qué no lo capturaste? Aquí estaba. Dice, no, es que hice la paz con él. Dijo, no. Lo que pasa es que vino para espiar nomás. Entonces, Joab salió y le dijo a sus soldados, vayan y díganle a Abner que regrese. Okay. Entonces lo alcanzaron y regresó Abner. Y Joab lo mató. Y le dijeron a David, Joab mató a Abner. Y David se sintió tan mal porque por medio de él iba a haber paz y ahora va a haber más guerra. Y David entonces, cuando le dijeron esto, vamos a leer ahí en versículo 26 dice, según Samuel 3:26, y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. No le dijeron, el plan no se lo dijo David. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Te voy a hablar en secreto. Te voy a decir algo. Y allí, de venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después de esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. O sea, dice, yo no tuve nada que ver con la muerte de Abner. Dice el 29, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda su casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Esa era la maldición de David a la casa de Joab. Pero eso no quiere decir que por la maldición de David, que ahora los descendientes de Joab van a ver leprosos, ciegos y cojos y gente que nace con deformada. Es una maldición donde David está diciendo, mira,
Yo soy inocente. Pregúntame aquí, lo que yo pienso es que estas cosas le pasen a él y a su gente, porque yo creo que así eran ellos, los hijos de Sarbia, que eran parientes de David, así eran. Si va a haber cojos, si va a haber ciegos, que sean entre ellos. Y de esa manera la gente miró, oyó, bueno, lo maldijo. Quiere decir que David en verdad sí es inocente de la muerte de Abner. Ahora, para terminar esta porción, versículo 39, porque como les digo, tuviéramos que leer casi desde el versículo 22 hasta el 39. Y David concluye, dice, y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, débil porque la paz que tenía se derrumbó. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. O sea, no se va a pasar el pecado de Joab a los hijos ni a los... No, dice. Conforme a su maldad. Que Dios les pague a cada uno conforme a su maldad. Ojalá que los demás miembros de la familia de Joab que aprendan y que dejen de ser como son muy duros. Okay. Para que Dios no los castigue, porque Dios los va a castigar según la maldad de cada uno de ellos. Bueno, ¿qué dijo Jesús de los niños? Mateo 19, versículo 14, le trajeron los niños, ¿verdad? Y los apóstoles regañaron a las personas, versículo 13. Mateo 19, 13, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. No queremos a estos niños latosos. Ok. Me acuerdo, aquí hemos tenido muchos niños. Ok. Les gusta correr, les gusta gritar, les gusta agarrar esto, aquello. Ok. No, mejor sáquenlos, llévenlos para allá. Oye, mujer, no. A mí me gusta oír a los niños llorar. ¿Por qué? Porque son el futuro de la iglesia. Ahorita están llorando, en unos 10 años van a estar cantando. ¿Ok? Ahorita andan corriendo, después van a ayudarle a los ancianos a caminar. ¿Verdad, hermana Sandra? Necesitamos que nos ayuden. Que nos ayuden a caminar, que se preocupen por nosotros. Ellos son. Y esto reprendiéndolos. Jesús, no. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Jesús estaba en su casa con los niños. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y viendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Quieres entrar al reino? Yep. Mateo 18. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, a un niño. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De los cielos. Así es que yo no encuentro ningún pecado original, pecado innato, ni una prevariedad en los niños. Pero de seguro los niños van a aprender. Okay. Por eso tenemos que ser los primeros con ellos, inculcarles las cosas buenas, okay, para que no sufran tanto después. Estamos estudiando el libro de Proverbios nosotros ahorita y yo cómo quisiera que me hubieran enseñado el libro de Proverbios. A lo mejor no hubiera cambiado la manera que viví, pero a lo menos iba a estar consciente de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Porque uno a veces peca pensando, pues, es lo que hacen todos, ¿verdad? Es lo que voy a hacer yo. Y es mejor que haya pleitos en la mente, ¿no? Dice, la palabra de Dios dice esto y aquello. Pero el Señor le dijo a sus discípulos que vayan y predicaran el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El bautismo no es para niños.
¿Por qué? Porque ellos no necesitan. Es por los adultos, los que entienden, ok, se pueden arrepentir. ¿Qué pecado tiene un recién nacido? Dice, pues el original. Esa es una invención de los hombres. Eso lo inventaron los hombres. Ok. Porque ellos quieren enganchar a las gentes desde que están pequeñitos. Ok. Y el bautismo de los niños no es gratis tampoco, ¿eh? Se van a cobrar por todo. Es el ganchito. Ok. Bueno, ahí los dejo, hermanos. Gracias por su atención. Vamos a cantar un himno más y luego vamos a despedirnos en oración. Oh, cántamelas otra vez. ¿Quién se acuerda de ese himno? ¿El 6? Sí. Voy a apagar aquí la grabadora.